Obviamente no nos vamos a volver estadísticos, chicos, ni mucho menos, pero que ustedes sí tengan estos elementos básicos para que cuando entren a módulo 3 y empiecen ya a aplicarlo en investigación, ustedes sepan qué les están pidiendo que apliquen. Cuando les digan, ay, mira, sácame la desviación estándar de ese conjunto de datos. Y ustedes así como, madre, eso ni siquiera sé qué es. O sea, yo ni siquiera sé definir qué es una desviación estándar, ¿sí? Entonces, que ustedes ya tengan esos elementos básicos. Esa es mi idea. No pretendo que ustedes con nuestro curso de primer año salgan como estadísticos mega expertos. No. Lo que quiero es que cuando ustedes les hablen de esto, ustedes sepan organizar. Cuando alguien les pregunte más adelante cuáles son las medidas de posición, como les acabo de preguntar, ustedes clarísimamente hasta puedan preguntar, disculpe, ¿de posición central o no central? Ah, no, pirir. Ah, o sea, que hagan ese tipo de preguntas a alguien para poder hacer la respuesta correcta. Habla de que ustedes entienden, ¿sí? De que ustedes saben. ¿Verdad? O cuando estén leyendo algún texto. Según las medidas de tendencia central, podemos hablar que este grupo de datos, si ustedes cuando están leyendo, ¿verdad? O las personas que fueron entrevistadas, las personas que fueron evaluadas en esta investigación, qué sé yo, ¿verdad? Pero que ustedes tengan estos elementos teórico-semiprácticos básicos, ¿sí? Que ustedes realmente lo puedan comprender. Entonces, de las de posición pasamos a dispersión. Entonces empecemos por definir qué es dispersión, chicos. La dispersión es la separación de los datos en una distribución. Eso es como lo más simple. Es decir, la manera en la que están como distribuidos el conjunto de datos. Quiero que tengan allá la manita, si tienen su trabajito que han venido haciendo en donde tienen sus datos, ¿verdad? En donde tienen a sus 10 datos de las 10 personas que encuestaron, ¿verdad? Cuando vamos hablando de distribución, vamos siempre a pensar en un punto central y cómo de ese punto central se distribuyen los resultados que hemos obtenido hacia los extremos, digamos. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber un punto medio dentro de estas distribuciones, dentro de esta dispersión, ¿verdad? De los datos que nos va a indicar que algunos van más hacia allá o algunos van menos hacia acá. Eso es el tema de la dispersión. Y a ver si ustedes logran con lo que les voy diciendo. Por ejemplo, ustedes tuvieron, qué sé yo, pensemos que tienen un montón de personas que están entre los 18 años. Yo recuerdo que Gerardo nos contaba que él había evaluado a profesionales, ¿verdad? Entonces imagínense, como cuántos profesionales, ¿entre qué edad podrá estar la gente que evaluó Gerardo, verdad? Si son profesionales, ya pues algunos trabajan, de Gerardo me decía que eran de su trabajo, ¿verdad? ¿Y por qué edades se les ocurre que pueda estar la gente? ¿Serán menores de edad? Lo dudo, tienen que ser mayores de edad, ¿verdad? Habrán algunos que ya son profesionales muy jóvenes porque pues hicieron la U rapidísimo, se graduaron del colegio súper chiquitos y entonces, ¿yo qué les diré? Tal vez habrán profesionales hasta de 23 años, que 23 años y ya se graduaron algunos, imagínense, hay gente que a veces está en esos rangos, ¿verdad? Yo les diría que no sé si todavía la fecha, pero sobre todo en ciertas regiones del nuestro país, la gente se gradúa como de 16 a veces del colegio, bien chiquitos, ¿verdad? Y entonces si ustedes suman ahí la cantidad de los 5 años de la U que se pusieron las pilas y que adelantaron y qué sé yo, ¿verdad? Podemos pensar en que incluso podría haber alguien de 23, pero muy pocos. Si ustedes se ponen a pensar, ¿qué tanta gente realmente logra graduarse de la universidad a los 23 años? O sea, y creo que estoy haciéndolo muy chiquito, subámosle a uno, 24, ¿verdad? Y sigue siendo muy joven. ¿Y cuántas personas de repente ya son profesionales, pero son profesionales ya, ¿qué? ¿De 60? De repente los que estaba de los que Gerardo encuestó, pero la mayoría, ¿dónde se les ocurre que podrían estar profesionales? ¿Entre qué rango? Gerardo, más o menos, ¿en qué rango de edad estaba su gente? ¿O ustedes qué ¿Cuál era la consideran? pregunta, perdón? Profesionales, universitarios, graduados. ¿En qué rango de edad ustedes calculan que está esa gente? Entre los 25 y 28 años prácticamente. O 30 y Jóvenes, ¿no? 40. 30. Ajá, Ajá. 30 y 40.
por ese rango. Mira, o sea, que ya sube. Ajá, 26, 33 dice Yulisa, 35 dice Alvarado, así como bien en medio, ¿verdad? Sí, claro, pensemos en profesionales universitarios, es bien amplio el rango. Gerardo, Licenciada, perdone que no le pude responder y me voy a justificar, es que estoy en mi trabajo y estamos, me toca ingresar casos o hacer cualquier cosa, entonces voy a estar entrando y saliendo así, fíjese, disculpe. no tengas pena. A ver si me puedes decir tú, que estamos hablando de tu grupo evaluado. ¿En qué rango de edad estaba tu gente? ¿En qué rango de edad estaba mi gente? La gente que tú Estaba en evaluaste. el la gente que yo evalué de 20 a 45 años. Ahí está. Ahí tenemos el dato exacto. De 20 a 45. ¿Verdad? Y si se dan cuenta, nadie estaba muy alocado de todos los que abrieron sus micrófonos como para... ¿Por qué? Porque todos tenemos una noción como muy general de cuánto tiempo lleva a graduarse del colegio, cuánto tiempo lleva a graduarse de la universidad, o sea, todos habían apuntado, ¿verdad? Y habían dicho, decía de repente, no sé quién fue la primerita que habló en micrófono, pero nos decía así bien chiquititos, ¿verdad? Ella decía así como de 25 a 28. Tal vez pensaste la pregunta como personas que recién se gradúan, ¿verdad? Bueno, los que están en este último, que se graduaron en esta pandemia, ¿verdad? Ahí sería otra cosa. Pero como Gerardo encuestó a profesionales en general, ahí Pamela nos sabría más y Pamela sí le atinó un poquito. Pamela decía hasta los 40, ¿verdad? Y que si resulta que Gerardo nos dice entre 20 y 45. Eso, chicos, eso que yo acabo de decir, rango, y me gusta porque ustedes lo entienden, solo la palabra porque la usamos normalmente. El rango, chicos, es una medida de dispersión. El famoso rango, anoten ahí, ya lo vamos a ver. Pero bien, ¿para qué estoy hablando del rango? Porque en esta imagen que tenemos aquí, el rango va a representar el valor más pequeño versus el valor más grande. ¿Sí? Pensando que sobre este eje X, que es la línea de abajo, estarían esas edades. Entonces vamos a tener que las personas más jóvenes, Gerardo nos dice 20, o sea, hasta aquí el 20, ¿verdad? La puntica, y luego nos dice que el más grande de repente 45. Cuando a mí me dice Gerardo que su rango es de 20 a 45, Gerardo inmediatamente me está diciendo cuál es el valor menor y cuál es el valor mayor. Eso es un rango. ¿Sí? ¿Cuál es el más chiquito y cuál es el más grande? Cuando nosotros tenemos ese tema del rango, nosotros vamos a poder establecer en dónde comienza esto y en dónde termina. Y dentro de esos 20 a 45 va a haber un punto del medio, ¿verdad? ¿Y cuál creen, chicos? Excelente, Alvarado, excelente. Bien, ella nos coloca en el chat. Eso quiere decir que el rango va de a exactamente, de tanto a tanto. Esa es la clave para poder hablar de rango. Y el rango es la primera medida de dispersión. Pilas. Ahorita lo van a ver, pues, cuáles son estas 4 que vamos a entender como medidas de dispersión. Pero, ¿qué quiero que piensen? Si estamos hablando de un rango y entendemos el rango, pues, como general, ¿verdad? Que hay algo aquí y aquí. O sea, hay un punto de inicio y un punto de fin. ¿Cuál creen ustedes que puede ser este punto que yo les hablaba para poder entender la distribución de datos? Que hay un punto del medio hacia donde van los datos a más o los datos a menos. ¿Cómo se podrá llamar este punto del centro? Según lo que ya vimos en las clases anteriores. No he mencionado nada, pero ¿qué se les ocurre que puede estar en el medio? La media. La media. Así es, la media, por supuesto, tiene sentido, ¿no? Hasta el mismo nombre lo dice. Exacto, exacto. La media, y entonces aquí quiero que vayan entendiendo la diferencia entre medidas de posición, ¿sí? De posición central, ¿verdad? O sea, que están en el medio particularmente. Y las medidas de distribución, cómo se distribuyen el resto de los datos con respecto a un punto central que puede ser la media. Al final vamos a hablar un poquito del punto de un tipo de distribución que se le llama distribución normal. La famosa norma. La distribución normal es la que nosotros más usamos en las ciencias de la salud, porque siempre hablamos de qué es lo normal versus lo anormal
que no es lo mismo que hablar de lo saludable con lo patológico. Por eso es que miran ustedes estadística para entender esto. ¿Sí? Pero bueno, ahí vamos a llegar. El punto es que quiero que entiendan cómo aquí tenemos dos distribuciones de datos. Por eso es que están estas dos líneas. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí en el punto medio vamos a encontrar la media de la campanita que inicia aquí. A ver, si se dan cuenta, inician igual, pero ¿por qué una subirá más que la otra? Nos está hablando de esa distribución, que del centro de los datos, la campanita que es más abajito, ¿sí? La que es más aplastadita, nos está hablando de una muestra más variable, o sea, de distribuciones más varias. Es decir, hay un montón de datos que pueden irse marcando del centro hacia afuera. Por ejemplo, vamos a tomar lo que estoy poniendo con las edades de la muestra de Gerardo. Gerardo nos decía 20 a 45. Si la muestra de Gerardo hubiera sido muy heterogénea, como la que está aquí abajo, nos estaría diciendo que hay este poquito de 20, de 23, de 28, de sí, pero hay varios de diferentes edades, o sea, un montón de diferentes edades, ¿sí? ¿Cuál es la media del rango que Gerardo nos dio? 20 a 45. ¿Cuál es la media? Saquen la media. Y me colocan en el chat o me abren el micrófono. ¿Cuál es la media de ese dato de Gerardo? ¿Cómo sacamos esa media? Yo creo que son 30. ¿30 dice aquel? ¿Cuáles son los datos, perdón, licenciada? École, buena pregunta, ¿verdad? Ahorita quiero que vayan a aplicar. ¿Cuáles serían entonces mis datos? Solo tengo dos datos porque es un rango. Tengo el inicial y tengo el final, de 20 a 45. Entonces, ¿cuál es la media? Cerca Carlos. Creo que fue Carlos el que estaba probando ahí al calculómetro. 32.5. Eso, muchachas, filísimas, école. 32.5. Eso quiere decir que, voy a dibujar aquí una linita. Eso quiere decir que el valor de aquí del centro, ¿sí? Ay, miren qué desastroso. ¿Y vieron que ni siquiera logré hacer la línea bien? Vamos a ver si me logra salir recta. ¿Sí? Aquí, imagínense que está recta, ¿va, mucha? Este valor de aquí del medio tendría que ser 32.5. Eso quiere decir que si ustedes se ordenan a la hora de que vean este tipo de gráficas, ustedes deben lograr interpretar que todo lo que está antes es menor y todo lo que está después es mayor. Eso quiere decir que si es 32.5 la media, aquí están los fulanos que tienen 32 años y aquí están los fulanos que tienen 33. Que 32.5 está en el medio, ¿sí? Entonces, la media nos va a ayudar para poder entender más o menos, ¿verdad? Entonces, esta que está más abajo quiere decir, cada dato que haya va a ser un puntito que va a permitir formar esta línea. Entonces, a más puntitos dispersos hayan por todos lados, por eso hablamos de dispersión, dispersos, a más puntitos dispersos, más heterogénea la muestra. ¿Eso qué quiere decir? Que hay más personas de diferentes edades. Entonces, aquí tenemos en esta punta todos los de 20, 21, 22, y aquí vamos a tener todos los de 42, 43, 45, ¿sí? O sea, todos los que están hacia esa punta, porque hasta la punta más chiquita son los de 45 y la punta más chiquita de acá es de 20, ¿sí? Entonces, en esta distancia de aquí de los 20 al 32.5, vamos a tener que se distribuyen las edades comprendidas entre la media y el más pequeño, ¿sí? Entonces, quiero que vean esto. Aquí me está diciendo, esta que está amplia, me dice la gráfica que hay un montón de diferentes en diferentes edades, porque marca, ¿sí? Entonces aquí hay de 20 y pico, aquí hay de 30 y pico, hasta que llega el de 32 de por aquí.
¿verdad? ¿Cuántos? Hay muchísimos más de 32 y aquí vamos a ver también cuando veamos la norma, cómo no solo es la media, sino que también hay otra medida de tendencia central que nos habla de la mayoría. ¿Cuál es esa? En tendencia central, mayoría. La moda. École, bien, Ana. La moda. Excelente, Katy, así es. Pero entonces aquí lo vamos a entender cuando estemos viendo alguna gráfica de distribución normal. Tiene esa característica, la moda y la mediana están en la misma línea, ¿sí? Para cuando empiecen a haber datos de normalidad. Pero bien, entonces pensemos que aquí, ¿verdad? Tenemos 32 fulanos, aquí a los de 33, 34, 35 y así se va. Pero al rato tenemos casi que uno de cada edad. O sea, la muestra es muy heterogénea. ¿Qué es lo heterogéneo? Lo diferente, ¿sí? Aquí quiero que se fijen sobre esta, la montañita más aplastadita. Ahora bien, cuando ustedes miran esta otra, donde sube muchísimo, me está hablando de una moda mucho más clara. Me está hablando que la media y la moda, ¿verdad? Clarísimas aquí. O sea, hay muchísimos que están en los 32, ¿sí? En los 30 y muchísimos que están, ¿verdad? De 33, 34. O sea, hay muchos más cerca del valor central, miren. Está más, o sea, se angosta porque casi que la gran mayoría están cerca del valor central, que el valor central es nuestra media, que es 32.5, que ustedes la sacaron gracias al rango que teníamos. Y que hay muchísimos menos en los extremos. ¿Sí? O sea, esta no es el mismo grupo, por supuesto. Aquí hay un grupo que tiene estas características y me va a dar esta campana, y hay otro grupo que tiene diferentes características y me va a dar esta campana. Entonces, las campanas más picudas me están hablando de una distribución que se acerca más a la media. Y las campanas más aplastadas me están hablando de que hay un montón de datos que se alejan de esa media. Entonces, hace que sea más heterogéneo, más edades, más diferente el grupo. Aquí, un montón están dentro de la media. ¿Sí? Un montón. Se aleja poquito, miren cuánto. Se aleja bien, bien poquito. Y ahorita vamos a entender cómo así, cuánto se aleja, cómo sé, ¿verdad? Ahorita vamos a eso. Pero lo que quiero que entiendan es cómo los datos pueden irse jugando dependiendo de la muestra. A más diferente la muestra, más abajo la campanita, más dispersos los datos, más diferentes. A más homogénea la muestra, más cercana, la campanita se cierra. Me está diciendo que una gran mayoría de datos están cerca de la media. Y esta de abajo me dice que hay un montón de datos. Sí, siempre hay más aquí hacia la media, pero hay considerablemente más acá. ¿Sí? ¿Cómo podríamos entenderlo también? Pensemos en una población en particular. Pensemos la gente, que ustedes evalúen, por ejemplo, la sensibilidad al frío. Las personas que son menos sensibles al frío. Y ustedes van a evaluar a un grupo de personas que viven en Shela. Solo gente que vive en Shela. Ustedes están evaluando tolerancia al frío. Y toda la gente vive en Shela y escogen particularmente gente que nació en Shela y nunca ha sido de Shela. Saben que en Shela hay frío. ¿Cómo les va a salir la campanita? ¿Aplastadita o hacia arriba? Hacia arriba. Exactamente, porque la muestra es mucho más... No, ¿cómo que aplastadita? Hacia arriba, porque estamos solo con Shela, gente tolerancia al frío, entonces a mí me va a salir que la gran mayoría me van a decir, la media va a ser, ay Dios, frío, ¿frío qué? Aquí no hay frío, mucha mayor tolerancia, ¿verdad? Casi todos son tolerantes, porque todos vienen de las mismas historias, todos nacieron ahí, o sea, todos han estado acostumbrados al frío. Ahora bien, ¿qué pasa si yo estoy evaluando
la tolerancia al frío, pero yo evalúo gente del Puerto San José, evalúo gente de la ciudad capital, evalúo gente de Zacatepeques, evalúo gente de Xela, evalúo gente de Escuintla, evalúo gente de Izabal. ¿Cómo creen que va a salir? ¿Ahí sale más aplastado o sale más elevada? Más aplastada, licenciada, porque hay más variedad. Exacto. ¿Sí? Eso es lo que quiero que entiendan, la dispersión. Entonces, no voy a tener, o sea, no se me va a concentrar sobre algo muy igual, o sea, sobre una media, sino que de repente voy a tener alguna media que me salió que la tolerancia, yo qué sé, la tolerancia al frío es media, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente, los que viven en las zonas frías, que me van a decir que tienen súper tolerancia y se van para este lado, ¿eh? Más tolerancia. Y me van a decir los del Puerto San José, ay Dios mío, medio les pega el chiflón y se mueren del frío. Pero porque ellos han nacido y han vivido en un ambiente caliente, entonces van a ir hacia ese lado de acá. Entonces, a más diverso, ¿sí? Eso es lo que quiero que entiendan. A más diverso, más aplastadita. A más homogéneo, más hacia arriba. Si yo escojo una muestra con las mismas características, vamos a tener esto, ¿verdad? La gran mayoría se pega hacia esto, ¿sí? Para eso sirven las medidas de dispersión, para poder entender cómo se distribuyen los datos, qué tan lejos de la media están los datos. Si yo quiero ubicar qué tan lejos de esa media está un dato por aquí, existen medidas de dispersión para ubicar cuánto está separada de ese centro. ¿Se entiende qué es la dispersión? La dispersión es eso, cómo se separan los datos. ¿Se separan mucho? ¿Se separan poco? ¿Sí? Se separan mucho porque es una muestra muy heterogénea. Entonces tengo datos de todo tipo para arriba y datos de todo tipo para abajo de la media. O no se separan mucho. Como la muestra es muy homogénea, casi que todos los datos están alrededor de la media. ¿Sí? ¿Se entiende la dispersión? Póngame la reacción por ahí. Sí, licenciada. Ah, va, perfecto. Porque entonces ahí ya voy avanzando a medidas de dispersión. Sí, dicen por ahí. Ah, va, perfecto. Si no, recuérdense que ustedes me pueden preguntar. Yo vuelvo a explicar, veo qué otro ejemplo les pongo hasta que logremos ir entendiendo, porque esto es como muy conceptual en este punto. No quiero que sean expertos, pero que si ustedes les preguntan qué es una distribución de datos, o sea, en una distribución de datos, ¿a qué se refiere la dispersión? Que ustedes no se queden en gallo, que ustedes puedan explicar. Ah, la dispersión, es la separación de los datos. O sea, ¿están muy separados, como la campanita de abajo, o están poco separados? ¿Con respecto a qué podría ser la pregunta? A la medida de posición que se llama media. ¿Sí? Eso es una. Entonces, ¿qué es la dispersión? Es la separación que se encuentra en una distribución de datos. ¿Sí? ¿Qué es una distribución? Es cuando tenemos nuestro rango de datos. Te voy a entrar al rango. Bien, entonces veamos aquí la definicióncita para que la noten, ¿verdad? Las medidas de dispersión son números que indican si una variable se mueve mucho, poco, más o menos cerca que otra, ¿verdad? Más o menos que otra. Permite conocer de manera resumida una característica de la variable estudiada. ¿Cuál en particular? Si es heterogéneo o si es homogéneo. ¿Sí? Números que nos indican si una variable se mueve mucho. Por ejemplo, una variable de aquí, como la de abajo, es una variable que se mueve mucho, o sea, es muy variable, valga la redundancia, ¿sí? De la media se va mucho para allá o mucho para acá, pero hay varios puntos. Para poder dibujar esto, que aquí tal vez me falta un dato, de esto vamos a tener unos que llegan aquí, unos que llegan aquí, unos que llegan aquí, ¿sí? Hay un montón de todos los que tenemos. ¿Sí? Cada uno de estos, por ejemplo, es uno de los que encuestó Gerardo. Pongamos ese ejemplo. ¿Sí? Cada uno de ellos me van a dar un punto que luego yo voy a unir para dibujar esto. Si tenemos muchos que se separan, miren hasta dónde se vinieron estos, ¿ve? Se separaron estos tres, se separaron un montón de la media que estaba aquí, ¿ve? Ya había borrado. Ay, no me voy a pasar. Aquí estaba la media. Miren estos, ¿hasta dónde se fueron estos tres?
¿Y hasta dónde se fueron estos 3? Me está hablando de la manera en la que se están separando de esa media. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa con la otra grafiquita? Nadie se va tan lejos, ¿sí? Son menos los que se van lejos. Porque la campana se cierra. ¿Ya vieron que la campana se cierra? Ahora quiero que se fijen en la de atrás. Aquí están haciendo puro ejercicio, figura y fondo de percepción, muchas. Si tienen problemas de percepción, ya se hicieron bolas. ¿Sí? Aquí estoy. Entonces, miren cuánto se alejan. No se pueden alejar mucho. Porque se cierra la campana. Licenciada, disculpe una duda. Dime. ¿Es media o mediana? Media. Media. El promedio. Gracias. La media. ¿Y cómo sacaron cabal la media? Si te das cuenta, ¿cómo sabes que es media? ¿Por qué? La suma de los datos dividido dentro de la cantidad total de los datos. Así es, exacto. ¿Cómo sacaron la media aquellos? Dividiendo los datos, la suma de los datos dentro de la cantidad de los datos. Así es, excelente. Bien. Entonces, junto con las medidas de tendencia central, ofrecen información de un solo vistazo para comparar y tomar decisiones. Para eso es que sirven las medidas de dispersión. Entonces, véanlo aquí. Aquí está explicado lo mismo que ya les había empezado a explicar con la otra tablita, solo que aquí me habla de puntajes en un examen. Cuando les va más chuco, ¿verdad? O sea, cuando tengo personas que sacaron 1 de 15, sacaron 2 de 15, ¿cuál es el rango que podría haber en el examen? A ver si están entendiendo esto, para poder ver las medidas del examen. Piensen en su parcial. Si esto fuera una gráfica de su parcial, ¿el rango de dónde a dónde iría? De 1 a 15. O de 0. Podrían sacar 0. Pero no pueden sacar más de 15, porque 15 es la nota máxima. Entonces, el rango de un examen, por ejemplo, un examen parcial, esta parte más de la esquinita, ¿sí? A esta parte más de la esquinita, me va a hablar del 0. Dice Katy, del centro que sería en 0. Momento, no. ¿El centro puede ser 0, Katy? ¿O cuál tendría que ser el centro? Licenciada, los datos serían de 0 a 15. ¡École! Y la mediana, ahí me quedé, licenciada. Sería 7.5. Así es, exacto. La media es 7.5. O sea, lo que dice que ustedes sacaron la mitad de la nota, ¿verdad? Esa es la famosa media. El promedio, ¿verdad? 7.5. ¿Sí? Ese es el valor medio. O sea, el que me dice que se quedaron, ni les fue bien, ni les fue mal. O sea, están justo en el medio. Licenciada. Dime. Es que yo me refería de que el 0, bueno, me confundí porque, digamos, yo lo tomé como ¿cómo se dice? Como la crucita esa, ¿verdad? Pero agarré solo como que el cuarto, cabal, que queda ahí. Entonces yo, ahí donde tiene usted el puntito, ahí me refería que era el centro. Digamos, del 0 para allá. Así me refería porque yo, ajá, digamos, me imaginé la cruz y solo agarré un cuadrante. Algo así lo hice. Por eso me refería que... Ok. Entonces, hablemos de que el inicio, ¿verdad? Para que no nos hagamos bolas ahorita, Katy, que tú has hecho otro tipo de cosas, ¿verdad? Ahí te Pero sí estaba bien así, como le digo. ¿Sí? Centro, medidas de tendencia central, centro, la media. ¿Sí? Cuando hablemos de centro ahorita, ¿vale? Lo central, siempre la media. O sea, ese 50%, ¿verdad? La media. Sería justo a la mitad, 7.5, exacto. ¿Cómo sacaron esa media? Porque están la media del rango. Ojo, no estamos hablando de la media de los datos. Estamos hablando de la media del rango. ¿Qué es lo que nos va a poder encontrar que el rango inicia aquí y termina aquí? ¿Sí? Inicia con 0, que es la nota más baja que pueden obtener. O sea, ustedes se meten al examen, no contestan ninguna pregunta, 0. O sea, es posible. Por eso cuando decía 1, no porque no te dan puntos solo por hacer el examen, ¿verdad? 1 si contestas una pregunta,
Así que el valor más chiquitico que podemos tener va a ser 0 y el mayor que podemos obtener en un examen parcial va a ser 15. Si estuviéramos hablando de su examen final, ¿cuántos puntos vale el examen final? 30, Entonces, ¿cuál es la media? 0 a 30. 15. Ahí estamos, excelente, bien, mucha. Ahí ya lo están cachando para que entiendan estas figuras, así es. ¿Sí? Hablamos de los rangos. Ahora bien, esta campana, en su caso, a ver si alguien recuerda cuando hablamos de su segundo parcial, yo les dije cuánto teníamos de media en los datos que yo obtuve de sus exámenes. ¿Alguien se recuerda cuánto les dije? No sé. 11.5, ¿no? Por ahí, cabal. Ni yo me acuerdo exacto, ni yo me acuerdo exacto. Pero era en 11.5 por ahí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la campana de ustedes, si este rango, que vamos a poner para que tengamos el 0, ¿verdad? Si nos orientamos, ¿verdad? Tenemos nuestro 0, ¿sí? Y aquí teníamos el 15. ¿Sí? Y del rango sabemos que es por rango, justo en medio, tendríamos que tener 7.5, ¿verdad? Es del rango. Pero ustedes no puntearon hacia la media. O sea, su media, o sea, del grupo de datos, se me vino más hacia acá. Entonces, la campanita de ustedes no se dibuja en el centro de la gráfica, sino que su campanita tendría que dibujarse ¿hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. No están en... Derecha. Ajá, Hacia la derecha. me morí. Mucha, pero me gusta que me hablen. Hacia el 15. École, exacto. Si es 11, ¿dónde está el 11, hermano? ¿El 11 está aquí entre el 0 y el 7? ¿O entre el 7 y el 15? Eso depende de la perspectiva de cada quien. Nada, mentira. Claro que está después del 7, obvio, ¿sí? Hacia la derecha. Entonces, esta campanita que está aquí, en su caso, por la manera en la que ustedes puntearon, se va a mover y se dibujaría hacia acá, para que la media quede en el 11. No sé si me explico. Entonces, cuando yo puedo ir entendiendo eso, yo ya puedo saber con una simple gráfica en donde esta campana está tirada para acá, que les fue bien. Eso es a lo que se refiere esto, que me va, junto con las medidas de tendencia central, ofrecen información de un solo vistazo. O sea, si yo hubiera sacado, y de hecho el portal me saca, el portal a mí me saca la gráfica y me la tira hacia el 15. Entonces, yo puedo ver que justo el punto medio de su distribución de las notas de módulo 2 investigación 2020 está tirada hacia la derecha. Entonces, yo ya voy a ver entonces dónde me queda la línea media de esta campana hacia acá, y entonces a mí ya me dice que la media de ustedes, no del rango, sino que de la distribución de datos está en 11. Ah, digo yo, a estos les fue bien. Pero cuando les va horrible, ¿para dónde creen que se dibuja la campana? Para la izquierda. Cuando saca la gran mayoría menos de 7, imagínense, el rango más alto, la nota más alta fue 7.5. Eso quiere decir que vamos a tener que dibujar la campana de aquí al 0. Yo ya sé que les fue terrible. Si a mí el sistema me dibuja una campana tirada a la izquierda, yo ya sé que les fue horrible. Exacto, Ingrid, porque se va para el 0. Diferente, ¿sí? Pero entonces hablar de la media de un rango general, porque mi rango abierto antes de que ustedes puntearan era un rango de 0 a 15. Yo sé que 7.5 es la media de ese rango, 0 a 15. Pero cuando ya ustedes me entregan exámenes, yo veo que hay exámenes. Desde que tengo un examen que puntea 15, ya me subió el promedio. Desde ahí. Porque ese ya me va a empezar a jalar
Por ejemplo, en esta, miren aquí, este tipo de examen, ¿qué les dice? De esta campana que está picudita. ¿Cómo le fue a esta clase? El promedio es de 7.5, ¿no? Así es, cabal. Le fue más Esta o menos. campana, todos sacaron, pero hay poca distribución, si se dan cuenta. Hay poca. O sea, les fue, cabal, dice Alvarado, pues les fue mal. O sea, yo te diría, madre, o sea, les fue como... O sea, si hacemos un cálculo, lo que pasa aquí no tenemos, pero ¿qué calculan ustedes que estaría aquí como el valor máximo de este examen? Pensando que este es el 7.5 de aquí 15. 9, aprox. Como Tal 10. vez, 10 tal vez. Este podría ser un 10 o 11, fíjate. Aquí pensemos 7, aquí estaría el 8, aquí el 9, el 10, sí, como un 11. ¿Verdad? Entonces estaríamos hablando que el valor máximo está alrededor del 11 y el valor mínimo, si jalamos para acá, pero ahorita van a ver, para eso es que sirve la famosa desviación estándar, para saber cuánto es esto. 11.5 dice Alba, o sea, viéndola, va muchas, o sea, esto solo al ojo, ¿verdad? Pero ¿cómo es que vamos a hacer esto realmente? Para eso sirven las medidas de distribución, para saber cuánto está echado hasta acá este punto. Cuánto realmente, aunque yo no tenga los exámenes, que yo pueda saber con este dibujo cuál fue la nota más alta y cuál fue la nota más baja, según la media. ¿Me van cachando? ¿Para qué sirve esto? ¿Sí? Entonces yo ya sé que, por ejemplo, en aquí el ejemplo, mucha, es como que, aquí me está hablando de un examen, de exámenes que se pasaron en unos países, ¿verdad? Entonces aquí me dice que en el país A, la gente se fue más para el medio. O sea, no tenemos ni brillantes, pero tampoco tenemos bestias, ¿va? O sea, sí como, pues están como aquí, va, el más alto, 11. O sea, quiere decir que, madre, el examen como que no mucho le atinaron, porque no tuvimos a nadie que lo lograra, pues, si el rango del examen era 15, ¿va? Ahora, en esta, por ejemplo, que sí alcanza, miren esta, que sí alcanza el rango total de 0 a 15. Ah, aquí ya me está diciendo que en este país B hay mayor variabilidad, o sea, sacaron más notas diferentes, pues hay algunos que llegaron al 15 y tenemos Mara que se peló, ¿va? Y una vez al 0, más variable, ¿va? O sea, desde 0 hasta 15. Aquí sí agarraron los del país B, sí les fue a unos como en feria, pero a otros como genios, ¿sí? Ahora bien, si vamos a hacer el análisis, chicos, únicamente del país A, entonces, ¿qué creen? Vamos a poder ver, es diferente, porque si yo agarro aquí el 0, estamos refiriéndonos únicamente ¿a cuál? A la campana cerrada. Y aquí el 15. Ignoren la campana amplia, aquí vamos a estar hablando únicamente del país A. O sea, la gran mayoría está tirada hacia el medio. Pero hay poco, si se dan cuenta, es más cerradita. Mucha más cerradita. La gran mayoría de gente está alrededor del 7, 8, 9. Me está diciendo que un montón. Y que solo algunos, ¿cuántos va? 15, pero poquito, miren. Porque aquí va lo que les decía de que estas linitas van marcando personitas. Aquí una personita. ¿Sí? Y aquí se va, pero van más para arriba, ¿eh? Miren cuántos hay aquí, ¿eh? Porque aquí van a entender, sobre el eje Y está la cantidad. A más arriba, más gente. Aquí, por ejemplo, en el eje Y, ya sabemos que esto es eje X, el acostado es X, y el paradito es Y. ¿Ve? Número de estudiantes y el puntaje en el examen. O sea, más arriba, aquí me está diciendo de que de repente, hasta aquí, ¿verdad? Los que más, unos que, tal vez unos... Y eran, ¿cuánto es el total de datos? Va a depender. ¿Ustedes cuántos son? Son como 49. Es que un montón están, y ahorita vamos a ver datos totales de la normalidad. Bueno.
Pero aquí quería que entendieran esto así como muy básico, ¿verdad? Para que entremos ya a cada uno. Ya hablamos de la primerita, que es la del rango. Pero ahorita vamos a ver cuáles son esas medidas de dispersión. Lo que quería es que entendieran para qué se usa, o sea, para qué es la dispersión. Me ayuda a saber qué tan lejos del valor medio de un rango particular estamos. Dime, Carlos, levantaste tu manita. Licenciada, viene una pregunta. ¿Se me escucha? Sí, dime. Sí, así como usted dijo de que si de medio para la derecha me va bien, pero considero que es como por la pregunta que estamos cuestionando ahorita. Porque un ejemplo correcto sería el vencimiento de un producto. Entonces, para mí sería ideal que estuviera de la media a la izquierda, porque si no ya vamos decayendo a la pérdida de un producto o a la pérdida de algo. Ajá, tiene que ver mucho como la pregunta. 100 puntos, Carlos. Así es. Excelente aporte, excelente observación. Totalmente. Depende de la variable. Por supuesto que sí. ¿Ah? Porque no todo lo que sea mucho va a ser positivo, necesariamente. Y aquí estás tocando el punto central al que yo quiero lograr llegar al final de esta clase, que es que no podemos asociar la normalidad a la salud, por ejemplo, que es el error que la gente comete la mayor parte del tiempo, que cree la gente que lo que es más común, o sea, lo que es más normal, porque está dentro de la campana, es sano, y no necesariamente es así. Lo mismo que tú estás haciendo ahorita. Dice Yulisa, pero eso sería en términos de mercadotecnia. Así es, o sea, depende de la variable, Yulisa, ¿verdad? Él está hablando de por ejemplo, cabal, el vencimiento de un producto, ¿verdad? O sea, a más rápido se venza, vamos a tener que los productos ya, yo estoy haciendo un inventario, por ejemplo, y mis productos, la gran mayoría están ya hacia la fecha de vencimiento. Madre, eso es malo, eso no es bueno, pues, por supuesto. Va a depender muchísimo de lo que estamos hablando. En este caso, desde examen, sabemos que ¿qué es lo bueno en el examen? Pues ganar, ¿va? O sea, más puntos tengo, mejor me va en la clase. ¿Sí? Pues claro. Entonces aquí sí va a significar a más mejor, ¿verdad? Pero en otra variable, pues va a ser distinto. ¿Sí? Bien. Ahora veamos. Para medir y comparar la dispersión, ¿qué era dispersión? A ver, pilas en el chat. ¿Qué era dispersión? Esa es definición que la tienen que tener ya. O si no, de los datos. bueno, pilas. Separación. Eso, ¿en qué? ¿En números? ¿En una? Ay, Una distribución. Eso. La separación de los datos en una distribución. Pilas, porque es la definición completa. Y esa pregunta de examen, seguro. Les va a aparecer por ahí. ¿Sí? ¿Qué es la dispersión? Entonces, para poder, separación de los datos en la distribución. Excelente, mucha. Bien. ¿Para qué nos sirven estas medidas? ¿Ah? Para medir y comparar la dispersión, ¿sí? O sea, cómo están separados estos datos en una distribución del conjunto de datos que se hace uso mediante diferentes. ¿Cuáles, mucha? ¿Cuáles son esas medidas de dispersión? Rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. 4 claves. A veces van a encontrar solo estas 3. El coeficiente de variación es súper simple porque nos da nada más un porcentaje, ¿verdad? Pero sí. Bien. Entonces, rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Así como se les quedó la de la media, mediana y moda, necesito que las tengan estas en la punta de la lengua. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? ¿Y ustedes que llevaron su clase de módulo 2 investigación así? Disculpa, yo no soy estadística, pero sé sobre estadística. ¿Te puedo responder esa pregunta? Rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Ay, ¿no soy psicólogo? Sí, por supuesto, pero también hago un poco de investigación y nosotros desde nuestra ciencia pues manejamos estadística descriptiva pues muy básica, ¿verdad? Pero sí te puedo responder a esa pregunta. ¿Sí? Pilas. Eso es lo que quiero, que se pongan bien pilas y que repasen esto y que lo tengan en su mente, porque nuestra ciencia hace investigación, chicos. Y a partir de la investigación nosotros dominamos por lo menos estas cositas, ¿verdad? No es que no vayan a creer que yo soy una genio de la estadística, ni mucho menos. Yo soy de las neurociencias, es lo mío, va mucha. Pero nosotros, si estamos dentro de una ciencia que hace investigación, ¿verdad? Deberíamos por lo menos
si alguien nos pregunta sobre medidas de tendencia central o medidas de dispersión, poder tener en la punta de la lengua estos, ¿verdad? Rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Y pues ustedes entender más o menos qué hace cada una para cuando les toque usarlas en algún momento. Rango. Facilísimo. El rango se saca, es una medida y va a servir para cosas más adelante. El rango nos permite entender, ¿verdad? Ese valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de la muestra estadística. Entonces, ¿cómo se saca? Esta es la fórmula del rango. Cuando nos dice diferencia, ¿a qué se refiere con diferencia? ¿Cuál es el término popular de diferencia? ¿Mediana? ¿Diferencia? Tiene un término, el de las mates simples. Uy, no, mucha. ¿Resultado, dice Alvarado? ¿Resta? Eso, mucha. Me morí. Claro. Diferencia se le dice a la resta. Cuando ustedes estaban ya casi que les iba a tener que poner aquí el chivo, ¿ve? Si no sabían qué era este símbolo, ya me iba a dar el telele. Diferencia se le llama también a la resta. Cuando nosotros estamos en el colegio en mate, le dicen reste. Réstele a 10, 6 manzanas. ¿Cuántas manzanas le quedan? ¿Sí? Claro, la resta. A nosotros a estas alturas ya no decimos resta, sino que le llamamos diferencia. Es un sinónimo de resta. ¿Sí? Entonces el rango sí es un valor en sí mismo y sí se saca. El rango sería entonces, veamos aquí está su fórmula, ¿verdad? R de rango, max del valor máximo de la muestra, min del valor mínimo de la muestra y x hace referencia a la variable de la que estamos calculando. Entonces, es facilísimo. El rango, chicos, es el valor máximo menos el valor mínimo. Eso es un rango, así se saca. O sea, si queremos tener un número para el rango, ¿sí? Por ejemplo, como según la fórmula, ¿por qué esto sería 14? Aquí en una serie de datos, 14, 19, 20, 24, 25, 28. ¿Y cuál era la fórmula? El valor máximo menos el valor mínimo. 28 menos 14. 28 menos 14. Exactamente. Por eso el rango es 14. ¿Sí? O sea, el rango en sí mismo, o sea, cuando... 28 menos 14. Eso. Cuando hablamos de rango, nosotros entendemos, pues sí, o sea, habíamos hablado ahorita de rango, entonces hablamos de que tenemos un valor y otro valor, claro. Pero para tener la medida, para tener el numerito de lo que, así como sacamos la media que nos da un número específico, el rango también se puede sacar. ¿Cómo es que se saca? Se saca restándole al valor máximo el valor mínimo. ¿Sí? Así de simple. Esta es la más fácil. Esta es de las medidas de distribución, el rango es el más sencillo. Entonces, acá, ¿verdad, chicos? ¿Se acuerdan que hicimos este ejemplo? Sí, Lick. ¿Se acuerdan? Entonces, aquí, ¿qué tendríamos que agarrar? ¿Cuál es el valor máximo, verdad? Es fácil. ¿Cuál es 9 y el valor mínimo? Fácil. ¿Verdad? Ya te caché. Resultado, por eso pensé que es el resultado. Ah, bueno, ya te caché, Alvarado. Sí, entonces aquí ya teníamos pues que el máximo era 9. Ahí estas, ¿por qué no se salieron? Estas tendrían que haber aparecido después. Nada que hacer. Sí, el máximo 9. Aquí es mínimo, qué horror. 3, 9, menos 3, 6. Entonces el rango, chicos, de este grupo de datos va a ser 6. ¿Sí? ¿Para qué? Van a ver más adelante en otro tipo de operaciones que les van a pedir el rango y les piden un número. Entonces uno dice, ay, pero el rango no era de 3 a 9, pues eso también es un rango. Por supuesto que sí. De hecho, así empecé mi pregunta y la clase hoy con lo de Gerardo, ¿verdad? O sea, ¿cuál era el rango de edades? Por supuesto, ¿sí? Pero si me están pidiendo un dato numérico, ya ustedes van a saber que el rango se saca
restando el valor mínimo, ¿sí? El valor máximo. Sí y no. Dice iPhone, que no sé quién eres. Dice, en algún momento pueden existir valores que sean todos iguales. Ahorita vas a ver. Sí, de hecho hay... Soy yo. Buenas noches, soy Javier Reyes. Hola Javier, dime. Voy a arreglar esto. Dime la pregunta, en lo que arreglo esta mamarrachada que lo... No, esa es mi pregunta. Si en algún momento por ende del destino llegasen a existir... Hasta ahorita. Ajá, es que se me olvidó escribir mi nombre. Si en algún momento hay valores que sean todos iguales, sí, puede llegar a alguna ocasión que sea así, sí, y que a la hora de sacar el rango uno se queda así como que, ¿y ahora? Sí, sí pasa, y entonces aquí de lo que te habla es que la muestra es súper homogénea. En las muestras heterogéneas es en donde vas a poder sacar buenos rangos, ¿verdad? En las homogéneas no tenés mayor cosa que sacar porque pues de plano, ¿va? O sea, están todos iguales, o sea, es una homogeneidad total. Entonces, sí, sí pasa, pero sí puede pasar. Rarísimo, porque recuérdate que esto se aplica a cuando estás sacando pues datos de poblaciones, ¿verdad? Entonces es, madre, es cerca de imposible que toda la gente, ay, ahora sí, miren, así era la cosa, ¿verdad? El máximo, el mínimo, y entonces ya tenemos que el rango es 6, ¿verdad? Entonces sí, pero es que es rarísimo, ¿verdad? O sea, es muy poco probable que todas las personas te vayan a decir lo mismo, ¿verdad? Cuando estás sacando, sobre todo edades y cosas así, ¿verdad? Y bueno, ahora pasemos a la siguiente. ¿Se recuerdan? Aquí teníamos, hablamos de rango, el rango es facilito. Ahora vamos a pasar a varianza, después a desviación estándar. Varianza. Aquí quiero que vayan despacio conmigo para que nadie se pierda. La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. ¿Ah? O sea, todas las de dispersión hablan básicamente de lo mismo. ¿Cómo se calcula? 1. Vean esto. Restándole a cada elemento del conjunto la media y el resultado se eleva al cuadrado. Aquí ya vamos subiendo la dificultad. 2. Ya que hicimos eso, sumamos todos los resultados y se divide entre el número total de datos. ¿Qué? Dice uno, despacio. Vamos a hacerlo despacio. Volvamos a leer juntos. Restándole, aquí le quité lo de la diferencia para que no se hicieran bolas. Restándole a cada elemento del conjunto la media y el resultado de esa resta se eleva al cuadrado. Luego de que ya se elevaron al cuadrado todos, se suma y los resultados se dividen entre el número total de datos. Y ahí está la fórmula. Esta letrita hace referencia a la desviación estándar, y cuando la desviación estándar está subida al cuadrado, eso se llama varianza, ¿sí? Ahorita voy. No he explicado qué es desviación estándar. Sí, pero cuando sube al cuadrado, esa es la varianza. Entonces, la sumatoria de los datos, ¿verdad? Pero con los datos a los que se les resta la media y a ese resultado se eleva al cuadrado. Ya que tenemos esa sumatoria, lo dividimos dentro de la cantidad de datos o el número de observaciones, número total de datos, ¿verdad? X, la variable, siempre va a ser la variable. ¿Y por qué variable subí? Porque tenemos varios datos de esa variable. Entonces, sobre la que se pretende calcular, X sub i, la observación número de la variable, ¿verdad? Puede tomarse en valores de 1 a n, o sea, no sabemos cuántos valores tenemos, el número total de datos y la media. Voy, no se espante. O sea, vamos con el mismo ejemplo, mismísimo ejemplo de los primos de Andrea, ¿se acuerdan?
Tenemos entonces todos los primos de Andrea. Según lo que nos dice la fórmula, tenemos que restarle a cada elemento del conjunto la media. Cada elemento. Elemento 3. Menos la media. Pero para eso necesitamos sacar la media. ¿Se recuerdan cuál era la media particular? ¿Cómo sacamos la media? Primero la media, antes que cualquier cosa. Necesitamos, para la varianza, la media. Lo primerito que vamos a hacer es sacar esa medida de tendencia central, la media. Entonces, sumamos a todos los fulanos y dividimos la cantidad de fulanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fulanos. 7 primos. Así que la sumatoria de las edades de los primos me da 49 y si yo divido 49 dentro de 7, 7. Esa es nuestra media. ¿Sí? Su edad, para ser honesto, no entendió nada. Ay, con razón. Sí, no te preocupes, Gerardo. Fijo que sí. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la media. Necesito que vayan conmigo de la manita, si no se me pierde. Para poder sacar entonces la varianza de cada uno de los datos, quiero que le pongan atención al que aparece primero. Vean de dónde salió cada uno. Este es el colochito naranja. Esta es la niña de colas. Este es el fulanito de celeste. Este es el canche del rayo rojo. Esta es la pelinegra emo. Esta es la que tiene pelito así como castaño y unos sus lentes así como los de la lica. Y esta es la más grande de todos los primos, la canchita sensual que va a ser hippie cuando sea adulta. ¿Sí? Están en el mismo orden de arriba. Lo que quiero es que no se pierdan. Cada uno de estos datos les vamos a restar ¿qué? Miren, el mismo número. ¿Qué le estamos restando a cada dato? La media. La media. La media. Está dentro de paréntesis porque a esa resta la vamos a elevar al cuadrado. Madre, es que esa sí es más complicada. Ya que elevamos cada uno al cuadrado, sumamos. Cuando sumemos eso, lo dividimos dentro de 7. ¿Sí? Van a necesitar su cálculo y calculadora científica. En sus teléfonos, ahora, si ustedes, yo no sé si ya lo sabían, pero su calculadora normal, si ustedes voltean su teléfono, se vuelve científica. Eso les va a servir para esto de la varianza. ¿Sí? Eso es lo que quiero que entiendan de la fórmula. No es difícil, pero sí se nos tiene que quedar. Esta tal vez sea la más loca. ¿Por qué necesitamos esto? Toda la varianza, chicos, la varianza tiene una peculiaridad. Recuérdense que el dato nos va a quedar elevado al cuadrado. Y eso quiere decir que nos va a cambiar la manera o digamos el tipo en el que está distribuidos los datos. O sea, nos va a quedar, por ejemplo, aquí estamos hablando de años, pero nos va a quedar años al cuadrado, ¿ah? Y no nos puede quedar al cuadrado, ¿sí? Entonces, para eso se usa la desviación estándar o desviación típica. Esto necesitaba yo explicárselos en clase porque cuando ustedes lo vean en alguna parte, nos hablan de desviación estándar, nos hablan de desviación típica y uno dice, ¿qué? Son la misma cosa, mucha. Sinónimos. Mucha, la nutricionista me mandó a tomar agua, así que si no tomo agua ahí me recuerda. Ahorita me acordé. Entonces, desviación estándar, desviación típica, sinónimos. Y quiero que le pongan atención. Esta fórmula que está aquí adentro, ¿se les hace conocida? Pongan atención. Sumatoria de N1. Frecuencia absoluta. No,
No nos vamos a meter a nada de las tablas de frecuencia. No vayan a creer que les voy a hacer eso, qué horror. No, esta es la que acabamos de ver, mucha. Por eso les digo, es capciosa, ¿va? Su preguntita esta de si se les hace conocida, claro que sí, si la acaban de ver, literal hace 2 segundos. ¿Esta fórmula de qué es? La acabamos de ver, ¿cómo se llama la medida que De la varianza. Eso, yo sé, Silvia. Si no estuvo en las clases anteriores, ¿ya para qué? École, bien, Pami. Así es, esta es la fórmula de varianza. Esta es la fórmula de varianza. El resultado de la varianza solo que se les... ¡Exacto! Bien, Yulisa. Así es, esa es desviación estándar, Yulisa. Así es, ya lo entendiste, eso es bien simple. Lo más complicado, muchachos, no se espanten. Lo más complicado tal vez es la varianza. Porque la varianza hay que, madre, que la sumatoria, o sea, que hay que sumar las restas elevadas al cuadrado y dividirlo por el total de datos. Esa es la varianza. Esa es tal vez la más engasada. Pero una vez ustedes sacan la varianza, sacar la desviación estándar es una simpleza. Porque es sacarle, no es más. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. O sea, la desviación estándar es bien X, o sea, es súper simple. Es sacar esa raíz cuadrada. Pero, ¿qué pasa? Que si ustedes no sacan, no pueden tener el dato de la varianza, no van a poder sacar la desviación estándar. Por eso es que vimos varianza antes. Pues aquí nos vuelve a recordar qué significa cada una, ¿va, mucha? O sea, sus fórmulas las van a tener ahí para su examen, ¿verdad? Ustedes tranquis. Lo importante es que lo entiendan, ¿sí? O sea, si ustedes lo entienden, la desviación estándar no es difícil. Una vez ustedes saquen, el jueves vamos a hacer ejercicios, ¿sí? El jueves les voy a poner, entonces para el jueves, chicos, quiero que tengan su calculadora científica, la que usaron en el colegio, una calculadora científica que les pueda elevar al cuadrado y que les pueda sacar raíz, ¿verdad? Si algunos nunca lograron sacar raíces cuadradas, no me jodan mucha, porque eso sí lo sé que en el colegio. Una sí, pregunta, disculpe. Dime. Ahí en los datos que usted dio, donde está así en la diapositiva anterior. Ahorita te regreso, Katy. Ajá. Primero se tiene que restar, después elevar al cuadrado, luego, ¿qué? Dividirlo pues, entre luego 7. Sumar. ¿Perdón? Luego sumar. Sumar y dividido dentro de 7, esa cantidad. Así es. Es que a mí me salió una... Si estoy bien, porque me quedé con duda eso. Si se ponen decimales o únicamente así el entero. Te salió un montón de decimales, ¿va? Me salió 4.857. Sí, por eso hay que sacarle raíz cuadrada. Exacto. Y eso es al cuadrado, ahí te acordás. O sea, ese resultado de varianza es una característica. La varianza, chicos, tiene que estar al cuadrado, ¿sí? Porque necesitamos sacarle raíz cuadrada, ¿sí? Cuando le saquemos raíz cuadrada de ese dato, Katy, vamos a tener la desviación estándar. Y sí, Yulisa, sí se puede. Dime. Disculpe, es que fíjese que yo le saqué eso, pero sí, primero me salía, digamos, hacía ¿qué? La resta, y luego lo hice al cuadrado cada vez, digamos, haciendo 1 por 1, 1 por 1. O eso va hasta de último, hacerlo al... No. 1 por 1. O sea, porque cabal, si lo haces mal el orden, y ahí sí vamos con la regla matemática de siempre. Bueno, entonces... El orden de los factores en este caso sí nos altera. Sí, ahorita vamos a ver un ejemplo con unos salarios, Katy, para que nos vaya quedando más claro y vas a ir viendo. Sí, lo importante es que ahorita vayamos entendiendo. Yo sé, Yolisa, yo aquí necesito desarrollarles la habilidad de cálculo y de secuenciación, porque es lo que van a tener que hacer con sus pacientes. Dime, Pame. Es que yo estaba intentando hacer la desviación estándar con el dato de los niños, de los primos de Andrea,
Y a mí también me salió 4.85 no sé cuánto. Y cuando le saqué al cuadrado me salió 2.20. La raíz, ¿ya sacaste la raíz? Sí. Ajá, ¿cuánto te dio la desviación estándar? 2.20. 2.20 sale. ¡Woo! Muchas son lo máximo. ¿Se dan cuenta cómo me están entendiendo? Yo ya quiero ver esos 15. De 15. No, mentiras, esto ya va en el 30 de 30 del final, solo que en el final viene todo, incluyendo esto. Bien, mucha. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Ahorita voy a ir, dejen ahí el datito del 2.20. Excelente, mucha. Bien, bien. Ya lo van cachando, así es. Sí, esto es pura práctica, por eso les digo. Por ahí me estaba preguntando Alma que si voy a subir la clase esta antes del jueves. Espero dejársela subida de una vez hoy. Solo que les tengo que subir el otro video, mucha, que he tenido problemas técnicos. Pero espero dejarles esta para que hagamos un montón de ejercicios de estos el jueves. Y entonces ya nos quedemos tranquilos cuando pasemos ya probabilidad la próxima semana. Porque ya nos quedan poquitas clases, mucha. Ya estamos a 19 de octubre. En un mes, menos de un mes, ustedes ya no me van a ver. Ya vamos final y se acaba ancho. Bien. Entonces, chicos, miren esto. Esto es algo importante. La varianza siempre queda al cuadrado. Este es un dato. Si ustedes me anotan una varianza. A ver, ¿cómo les había salido la varianza, Pamela, Katy, que las habían sacado? 4 puntos no sé qué cuánto. Y eso. 2.20. ¿Esa es la varianza o la desviación estándar? Ah, la desviación estándar. La varianza es 4.856. ¿4.8 qué? 5. No te oí, corazón. ¿Pame? Katy, ¿quién era la que me estaba diciendo? 4.857. Ahí está, cabal. 4.857 al cuadrado. ¿Sí? Pilas con eso. No se les olvide. Si me están dando un dato de varianza, tiene que estar al cuadrado. Entonces, aquí en el chat, obviamente no me lo pueden poner, pero entonces de paréntesis ahí al cuadrado, ¿sí? O sea, tiene que llevar el 2 chiquitito hacia arriba, ¿sí? 4.857 al cuadrado. Para a ese 4.857 al cuadrado sacarle raíz cuadrada y que me dé la desviación estándar que me va a quedar en las mismas unidades de los datos originales. Porque al cuadrado, como que una edad al cuadrado, nada que ver, eso ni existe, ¿cómo vamos a qué diablos? La varianza en sí misma no nos sirve para nada, mucha. La varianza nos sirve para sacar, bueno, no es que no nos sirve, es que nos va a servir en otros procesos estadísticos más complejos. Nos va a servir para sacar la desviación estándar. Y la desviación estándar, si es 2.20, ¿qué unidad de medida tendría que ser? ¿De qué era la variable? ¿Qué estamos sacando aquí? ¿Desviación estándar de qué? Ya te confundiste, Katy, pero vas bien con los datos. Licenciada, solo una pregunta. Dime. Usted dijo que después de que ya hicimos 4.857 al cuadrado, se saca ¿la qué? La raíz cuadrada. Estándar con la raíz cuadrada. Y esa desviación estándar va a volver a la unidad de medida de los datos originales. ¿Cuál es la unidad de medida de los datos originales? ¿De qué es esta desviación estándar? ¿Qué estamos midiendo? ¿La edad? Bien, mucha, edades. Exacto. La unidad de medida es años, es tiempo. Lo que estamos midiendo aquí son años. ¿Eso qué quiere decir? El 2.20 de la desviación estándar que sacaron las chicas, ¿en qué está? ¿2.20 qué? Yo sé que esto es difícil, mucha. Ejerciten su mente. Logren seguirla. No, es mucho más fácil. Hasta les enseñé aquí, mucho más fácil. No se pierdan. Si estas fueran papayas, 2.20 ¿qué? Años. Pues sí, Yulisa, claro.
Si son 20 papayas, ¿estos qué son entonces? Me están diciendo que son edades. ¿Las edades en qué están medidas? Ahí, Pame, ibas a decir. Alguien habló. École, ¿qué están contando? Años, chicos, años. Ajá. Bueno, ¿cuál era la unidad de medida en la que queda la desviación estándar? Años. École, Ingrid, excelente. Eso quiere decir que la desviación estándar de este grupo de datos de las edades de los primos de Andrea es 20.20 años. La desviación estándar es la que ya queda en la unidad de medida, la misma unidad de medida que los datos originales. La desviación estándar. ¿Cuál es el otro nombre de la desviación estándar? Ay, creo que sí lo dijiste y no te oí. Eso, desviación típica, así es. Excelente, mutapilas, eso, muy bien. Súper. ¿Sí? Entonces la varianza no la puedo colocar como un dato final porque me queda al cuadrado. Entonces yo necesito sacarle la raíz cuadrada, obtener la desviación estándar y con eso ya voy a poder decir que la desviación estándar de las edades de los primos de Andrea es de 2.20 años. Si estuviera contando las papayas de Andrea, 2.20 papayas. Si estuviera contando las canicas, 2.20 canicas, ¿sí? Bien, ahorita vamos a entender. Voy con este ejemplo para que se nos vaya quedando esto. Hasta que ya vamos cerrando nuestra clasecita de hoy. Salarios. Tenemos 5 personas, cada uno con un salario diferente. Está Juan, que gana 1.500 euros. Está Pepe, que gana 1.200 euros. Está José, que gana 1.700 euros. Está Miguel, que gana 1.300 euros. Y está Mateo, que gana 1.800 euros. ¿Cuántos datos tenemos en total? Sí. 5 datos. 5 datos. 5 datos. Todos son diferentes, si se dan cuenta. Para poder empezar a sacar todo el procedimiento de lo que necesitamos, ¿qué va a ser lo primero que vamos a necesitar sacar? ¿Rango? Sí. ¿La media? Eso, excelente. Antes del rango, mi corazón, el rango como tal, ahorita no lo vamos a usar, pero me parece, saquemos el rango. ¿Cuánto sería el rango? ¿Cómo sacan el rango de los salarios? ¿Menor a mayor? Ajá. ¿Y cómo sería? ¿Qué tengo que hacer con eso? ¿Cuál es el mayor? ¿Quién es el que gana más? Mateo. ¿Quién gana menos? Pepe. École. Entonces, ¿cuál sería el rango? 600, licenciada. Excelente. Eso solo estuvo bueno para que repasáramos lo de rango. Bien, mucha. Súper. Ahora, si yo quiero la desviación estándar de los salarios, ¿cuál es el primer dato que vamos a necesitar para poder sacar la desviación estándar? Ya lo dijeron. Es una de las medidas de tendencia central. ¿Cuál es? Excelente, Ingrid. La media, totalmente. ¡Uy! Saquen la media. Casi que les tiro ahí el chivo. ¿Cuál es la media? Saquen la media. ¿1.500? Chan, charán, chan, 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 chan. Bien, Pame. Así es. La media del salario que vamos a necesitar para todos los cálculos, acuérdense que necesitamos la media. 1.500 más 1.200 más 1.700 más 1.300 más 1.800. Dividido la cantidad de datos, 1.500. Excelente, Pame. Súper. Ya que tenemos esta media, ya podemos pasar a la siguiente medida. ¿Cuál es la siguiente medida? ¿Cuál vamos a sacar ahorita? Las hemos visto en orden. ¿La varianza? Bien, mucha, excelente.
Eso, chicas. ¡Woohoo! Así es. Entonces, vámonos. Licenciada, Dime. una pregunta. ¿Es 1500 o 1.500? 1500, ¿verdad? 1500, porque estamos hablando de miles. Aquí estamos hablando de miles. Ah, bueno. Estamos hablando de salarios, ¿verdad? Los datos están en miles, ¿verdad? 1500, 1200, 1800. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Dada la fórmula de varianza, ¿verdad? Su forma desglosada es la siguiente. El dato 1 menos la media elevada al cuadrado. El dato 2 menos la media elevada al cuadrado. Y así nos vamos hasta el dato n, o sea, el último dato. En este caso sería el dato 5. Eso se hace primero. La resta de cada uno, elevamos al cuadrado cada uno y se suma. Esa sumatoria se divide la cantidad de datos. ¿Vale? Entonces, obtenemos que se calcula de esta forma. Aquí está el ejemplo todo desglosadito, ¿verdad? El primero, me encantó que lo hicieran, el de los primos de Andrea, mucha, porque qué pilas. Pero aquí ya va desglosadito. ¿Ven? ¿Cuál era el primer dato? Regresemos al anterior. Nuestro primer dato, o sea, Juan. Juan, 1500 menos la media, que es 1500. Luego Pepe, 1200 menos la media, que era 1500. Luego José, 1700. Aquí están en puntos, ¿verdad? Pero recuérdense que son comitas, ¿verdad? Menos la media. Luego, ¿quién iba? Miguel. Miguel gana 1300 menos la media. Y por último, Mateo. Mateo que gana 1800 menos la media. Cuando ya sumamos cada uno de esos, ¿verdad? Aquí para la respuesta de Katy Cabal, restamos cada uno de los paréntesis y dentro del paréntesis nos va a quedar. Miren que algunos datos nos quedan negativos, ¿verdad? Por supuesto. Eso lo elevamos al cuadrado, cada uno de esos, y nos va a dar los totales. Ya que está cada uno al cuadrado, lo sumamos y lo dividimos 5. Entonces el resultado, vean como aquí, hasta está escrito, 52.000 euros al cuadrado. ¿Sí? Esto, si está al cuadrado, me quiere decir que qué dato estamos sacando aquí. Este resultado, ¿qué es? Si está al cuadrado. Varianza. Excelente, chicos. Eso es una clave que no se les puede olvidar. Si está al cuadrado el resultado, eso todavía está a nivel de varianza. ¿Y para qué me va a servir? Entonces, estos 52.000 euros al cuadrado. ¿Para qué me sirve? ¿Qué voy a sacar ahorita después con esto? El coeficiente de variación. Ni hemos llegado al coeficiente. Antes del coeficiente. Eso, Pame. Desviación estándar. No hemos llegado al coeficiente. Estamos haciendo, todavía vamos por ahí, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Es importante recordar que siempre que calculamos la varianza, tenemos las unidades medias al cuadrado, que era lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Varianza al cuadrado. Para pasarlo a euros, porque esa es nuestra medida original, tendríamos que realizar la desviación típica o la desviación estándar y el resultado aproximado es de 128 euros. ¿Sí? Si ustedes le sacan la raíz cuadrada. Esto quiere decir que en media, ahora, ¿qué quiere decir la desviación estándar o típica? La diferencia entre los salarios de las personas con la raíz cuadrada. ¿Qué manda? Ay, creo que Katy no tiene conexión. Licenciada, disculpe, en este caso, cuando estamos sacando la varianza, nos va a dar siempre un resultado al cuadrado. Entonces, lógicamente, siempre lo tenemos que sacarle la raíz cuadrada. Y el resultado de eso, ¿qué sería? Sería la... se me fue. Pilas, aquí está. Miren la diapositiva.
Desviación, La desviación estándar, ¿no? Estandarizada. exacto. Eso es lo que nos va a servir para fines prácticos. Desviación típica, desviación estándar, como le quieran llamar, ¿sí? Pero esta es la que nos sirve, cabal, Javier, porque la de los cuadrados no nos dice algo realmente que sea útil. Necesitamos otra vez que esté en... Estábamos viendo años, ¿se recuerdan con los primos de Andrea? Y en este ejemplo estamos viendo plata, ¿verdad? Estamos viendo dinero, ¿sí? Entonces, esta desviación ya tiene que estar en euros. ¿Para qué nos sirve la desviación? Nos habla de la diferencia entre los salarios. Nos está diciendo que los salarios de Juan, de Mateo, de Miguel, se diferencian más o menos unos de los otros, o sea, la diferencia que hay entre los salarios es de 228 euros. Para eso sirve la desviación estándar. Para darnos la idea general de qué tanto se dividen, o sea, de qué tan separados están unos de otros. 228 euros gana, digamos, si ustedes preguntan, ay, ¿qué tanto ganan? ¿Qué tanta diferencia hay en los salarios de los trabajadores? Y tienen ustedes trabajadores, quieren hacer, pues, ¿qué tanta diferencia hay de los salarios de los trabajadores de una empresa completa? O sea, los profesores, los encargados de mantenimiento, el guardia de la garita, el jefe, el gerente. O sea, tenemos muchos salarios. Y quisieran saber qué tanta diferencia hay entre los salarios de los trabajadores. Para eso sirve una desviación estándar. Nos dice más o menos, ¿verdad? Que la diferencia que hay de los salarios está en desviación. Se divide. Ahí, Katy. No sé qué me estás poniendo ahí, Katy. 228, ¿sí? 228 euros más o menos, ¿verdad? La diferencia que hay entre los salarios de las distintas personas. ¿Sí? Ahora sí ya voy. No sé quién fue que me dijo coeficiente de variación. Fácil el coeficiente de variación, ¿verdad? Su cálculo se obtiene de dividir la desviación estándar entre el valor absoluto de la media del conjunto y por lo general se expresa en un porcentaje para su mejor comprensión. Así que aquí se tiene que multiplicar por 100. ¿Sí? Vamos a ver la mera fórmula. O sea, la fórmula básica era la desviación estándar dividida la media. ¿Sí? Dividida la media por 100. Ese es el coeficiente. Ya no es tan complicado. Si se dan cuenta, la más complicada de sacar es la variancia. Pero el coeficiente de variación siempre va a ser un porcentaje. ¿Para qué estamos viendo todo esto, chicos? En ciertos puntos de su vida, ustedes van a necesitar coeficiente de variación, van a necesitar varianza, van a necesitar desviación estándar. Depende qué trabajo estadístico. Eso es mucho más complejo. A mí no me alcanzarían las clases que tenemos en esta. Tendríamos que tener todo un curso de estadística para que ustedes vayan poco a poco, ¿sí? Lo que quiero es que ustedes entiendan la lógica. 4 medidas. Un rango, aprendimos a sacar el rango porque nos va a servir en algún punto, ¿sí? Pero para poder hacer toda esta secuencia hasta coeficiente de variación, realmente las que van a estar juntas va a ser la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Esas son como un todo. Y necesitan a una medida de tendencia central base. ¿Cuál es? La media. Eso. Bien. Excelente, ¿sí? Para poder hacer estas medidas de dispersión, varianza, desviación estándar, coeficiente, ¿sí? De variación, ellas tres necesitan de una media. ¿Sí? Bien, esto hay que repasarlo, chicos. Si no lo habían visto nunca, yo sé que parece que está en chino, ¿verdad? Sí, con mucho gusto, Yulisa. Yulisa dice que se cortó esta partecita. ¿Qué es el coeficiente? No es difícil. Si ya ustedes tienen su desviación estándar, este dibujito, ¿sí? Es la desviación. Si ustedes tienen su desviación estándar, también la van a encontrar como ese.
El coeficiente de variación, CV, va a ser la desviación estándar dividida la media, multiplicado por 100, ¿sí? Lo que pasa es que realmente el coeficiente es solo esto, ¿verdad? Pero para su mejor comprensión se expresa en un porcentaje, por eso es que lo multiplicamos por 100, ¿sí? Y aquí al final en su diapositiva les dejo las 4, ¿verdad? El rango estadístico, el máximo menos el mínimo, eso me da un rango. La varianza, la sumatoria de cada uno de los datos cuando son restados de la media elevado al cuadrado, esa sumatoria dividido el total de datos me va a dar la varianza. Que la varianza no es más que la desviación estándar al cuadrado. O, si lo logran entender, porque esto es de ida y vuelta, ¿verdad? Si esta es la desviación estándar al cuadrado, esta desviación estándar, pues va a ser la raíz cuadrada de la mismísima fórmula de varianza. ¿Sí? Y ya que obtuvimos esta desviación estándar, podemos sacar el coeficiente de variación. ¿Por qué necesito la desviación estándar dividida la media, que ya la tuve que haber sacado qué ratos? Porque si ya tengo varianza es porque tengo media, ¿eh? Desde aquí hasta la media. Pues aquí ya es la misma media, ¿verdad? Y para poderlo entender mejor, que es lo que les coloqué por aquí en la anterior, multiplicamos eso por, aquí aparece como DS, ¿verdad? Chicos, lo pueden ver de varias maneras. Lo importante es que la media siempre es esta exquisita con la limita aquí. Se ve coeficiente de variación, ¿verdad? Y para poder entender mejor el coeficiente siempre va a estar hecho porcentaje, por eso que se multiplica por 100. ¿Sí? Algo importante, debemos comparar siempre variables con las mismas unidades de medida. Por ejemplo, no tendría mucho sentido decir que la variabilidad del Producto Interno Bruto es mayor que la de los colores favoritos de mis alumnos. O sea, estoy comparando dinero con colores, eso no tiene sentido. ¿Sí? Eso es algo muy importante, era lo que estábamos hablando por ahí, o sea, comparar algo que está al cuadrado, o sea, el dato de la varianza, ¿para qué? Necesitamos sacarle la raíz cuadrada para que se vuelva desviación estándar, entonces regrese a la unidad de medida de lo anterior. ¿Sí? Entonces, pilas con esto. Esto quiero que lo recuerden siempre. No tiene sentido comparar dinero con colores. Comparo colores con colores, dinero con dinero. ¿Sí? Estamos comparando las edades de los primos de Andrea dentro de edades. ¿Sí? Estamos comparando los salarios del ejemplo anterior dentro del salario. Eso es dinero. Dinero, edades, ¿sí? Por eso es que cada variable se trabaja por separado. Y cuando iniciamos esta parte estadística y trabajamos las tablas de frecuencias, teníamos que hacer una tabla por cada variable. ¿Por qué? Porque no podemos mezclar las cosas. ¿Sí? Bueno, chicos, ahora quiero que vean esta. La distribución normal, que era un poco de lo que empezamos hablando hoy. La distribución normal siempre va a estar, y este es un dato que quiero que anoten por ahí, ejemplificada por lo que se conoce como, ¿alguien sabe? Sobre todos mis estadísticos expertos de aquí, que sé que tengo varios, ya saben de estadística, ¿cómo se le llama esta campana cuando hablamos de una distribución normal? Casi. Si es con G. Sí, sí, Areli. Sí, fijo, mucha. La campana de Gauss. Eso, Gerardo, así es. Campana de Gauss. Esta es la famosísima campana de Gauss. ¿Sí? ¿Para qué es importante y por qué le estoy hablando de distribución normal? Porque la famosa campana de Gauss es la que nos va a permitir hablar de lo normal y lo anormal en salud mental. Estamos viendo todo esto. ¿Para qué lo estamos haciendo así, estadístico? Yo sé que madre, algunos de ustedes rompiéndose la cabeza y ahí me preguntan en el chat, Lick, ¿va a subir la clase para que la repasemos? Sí, chicos, por supuesto que sí. Antes de que empecemos a hacer los ejercicios el jueves, sí. Sí, primero Dios. Espero hoy, así, madre, a la hora que sea que salga, aunque sea medianoche, yo se las subo, mucha. No sé cómo le voy a hacer, pero madre, es que muchachos, ustedes saben que cuando termino clase con ustedes empiezo otra clase, ya les había dicho, ¿va? Madre, es que a mí me lleva la tostada. Entonces, pero a la hora que sea esta particularmente, para que sí podamos aprovechar el jueves, quiero subírselas, porque aquí ya empezamos a subir nivel de dificultad. Además, tienen que tener bien claras las de medidas de posición, porque si no, morimos, ¿verdad? Entonces, bueno, algo importante, chicos,
ahorita van a entender para qué nos sirve lo de la desviación estándar aplicado. ¿Sí? Ay, madre, nada que mandaré de una, Gerardo. A ver, entonces veamos esto. Miren pues, aquí, con la letra mu, estamos representando la media. ¿Se recuerdan que la media es este punto que está aquí, dividiendo como la campanita justo por la mitad? Ay, sí, Areli, discúlpame, también eso. Gracias por la discreción, tan bella. Sí, Areli, qué horror. Sí. Entonces, la media, ¿sí? Hacia los lados, sí, Francisco. A ver si logran reconocer este circulito. ¿Qué es este circulito? ¿Coeficiente? ¿Será? La desviación. La desviación estándar. La desviación estándar nos sirve porque de la media, así es, Ingrid, de la media más una desviación estándar, vamos a tener el 34.1% de los datos. La media menos una desviación estándar, vamos a tener también el 34.1% de los datos. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a verlo acá. Cuando tenemos aquí, ¿vieron que les dije que la desviación estándar o es este simbolito? ¿Cómo se llama esta letra griega? No me recuerdo. O es esta letra griega o es una S. Por eso les puse estas dos imágenes. Pero más o menos una desviación estándar, todo lo que está aquí debajo de esta campana, más menos una desviación estándar, vamos a tener el 68% de los datos. O sea, 34.1 más 34.1. Todos estos son aprox, ¿verdad? ¿Sí? O sea, la gran mayoría. Ahora, cuando tenemos de la media más 2 desviaciones estándar, menos 2 desviaciones estándar, vamos a tener el 95.1% de los datos. Porque de ahí la 1 a la 2 tenemos 13.6 y 13.6. Ahí van a tener, yo creo que se pongan las pilas haciendo sus sumas para que calculen por qué. Entonces, hablamos, chicos, que dentro de menos 1 a 2 desviaciones estándar, más 2 desviaciones estándar, esto que está dentro de la campana habla del 95.1% de la muestra de la población cuando ya lo volvemos a estadística inferencial. ¿Se acuerdan los dos tipos de estadística? Descriptiva para poder hacer todos estos datos, pero inferencial cuando ya me habla de población. Y ya hasta cuando llegamos a menos 3 desviaciones estándar, ya estamos en los rangos, madre, ya no hay nada, pues aquí ya miden 0.1%, 0. O sea, ya no hay nada. O sea, los datos que entren en esta parte de la campana ya son atípicos. Ya no es normal. Normal adentro de la campana. O sea, esto que está aquí ya es, todo lo que esté por fuera ya es anormal. Esta es la distribución normal. Entonces, chicos, vamos a entender cómo esto se proyecta. Entonces, miren acá, si tenemos de la media más 3 desviaciones estándar o menos 3 desviaciones estándar, vamos a tener el 99.7% de los datos. Entonces, todo lo que está dentro de la campanita está dentro de la norma. La norma es una medida estadística, una distribución normal. Entonces vamos a entender esto, muchachos. Todo lo que entre en un rango, ¿cuáles son los rangos normales de glucosa en sangre? Las personas saludables, a partir de un montón de estudios históricos estadísticos, han punteado rangos entre 60 y 100. Personas saludables, entre 60 y 100. ¡Ay! Entre 60 y 100. Glucosa en sangre. Y por eso es cuando se van a hacer sus exámenes de laboratorio, ustedes saben, ¡ay, juela gran! Y le salió de glucosa 180, eso no es normal.
y es un índice de enfermedad. ¿Por qué? Porque ya no entra en la campana. Si la última, más 3 desviaciones estándar, o sea, lo más desviado posible es 100. Más 3 desviaciones estándar es 100. Si yo ya no estoy ahí, yo ya no estoy en rango normal. ¿Sí? Lo mismo para abajo. Por eso les aparecen en sus exámenes de laboratorio cuando se han ido a hacer rangos de normalidad, dice. Para las ciencias de la salud utilizamos muchísimo esto. ¿Para qué se lo explico? ¿Para qué lo aprenden ustedes en psicología? Para que no solo sean personas que andan por la vida diciendo, es que lo normal está entre esto y esto. Ustedes van a hacer evaluaciones de coeficiente intelectual y ustedes van a decirle a las personas que tiene una inteligencia menor que el promedio. ¿Cómo lo saben? Porque esa persona está por fuera de la campana de Gauss. CI de 100, 110, normal. ¿Por qué? Porque está dentro de los rangos. Y el rango que habla de la campana de Gauss. Entonces, normal, por eso, chicos, es que la gente cree que normal es sinónimo de salud. No en todo. Si ustedes hacen un estudio de cuánta gente fuma en este país, los rangos les van a salir aquí, ¿ven? Va a ser más común fumar que no fumar. Pero porque sea más común y esté dentro de la norma estadística, ¿por qué? Aquí, miren esto. La distribución normal se caracteriza por esto particularmente. Está la media, está la moda y está la mediana, unidas. Esa es la distribución normal. Es bien compleja, ¿verdad? Lo que quiero que entiendan es cómo sirve lo que acabamos de ver. O sea, pensar, entonces, en dónde está la persona, qué tan normal o qué tan cercana a la media está. Solo más una desviación estándar, dice el estudio. Pues ustedes saben que está está aquí todavía, ¿dónde está ese dato? Ustedes lo van a buscar en la tabla, hacen sus cálculos y miren que está, sí, pues, está dentro del 34.1%. No, ya se pasó. Está como a 1,5, dijo aquel. Entonces está en este 13.6, o sea, menos, ¿verdad? Aquí hay menos cantidad de personas que aquí. ¿Sí? Aquí está el 68. Si juntamos la segunda hacia la media y la segunda hacia la media, vamos a tener el total del 95.1. Todo lo que esté en la colita es lo que es más raro, lo que es menos típico, lo que está más desviado. ¿Han escuchado eso? El término donde dice es una desviación. Lo que tiene es un trastorno, el trastorno es una desviación de la salud mental. ¿Por qué? Se desvía hacia la colita de la distribución normal. Así se aplica, chicos, hacia nuestra ciencia. ¿Verdad? Aquí les hablo de glucosa porque es fácil entenderlo así, pero lo mismo en nuestra ciencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que consideramos patológico? ¿Qué es lo que consideramos saludable? ¿Qué es lo que está dentro de la campana de Gauss? ¿Y qué es lo que no? ¿Verdad? Y aquí lo que teníamos, ¿verdad? El mismo dibujito. La muestra puede ser o muy heterogénea, muchos datos diferentes, o muy homogénea. ¿Sí? Homogénea cuando está arriba, heterogénea cuando está abajo. Bueno, pues chicos, estamos. Me marcho. Hay que repasar, yo sé, no se espanten, repasen mucho. Les subo, les mando y antes de que yo me marche, asistente.